Bueno, yo vengo a hablaros de una historia de amor. Una historia de amor que probablemente conozcáis porque han sido muchísimas las veces que a lo largo de 9 siglos se ha reinterpretado. Una historia que ha llegado a nosotros y a nuestros días merced a unas fuentes literarias que tienen la posibilidad de ser reinterpretadas de continuo. Y ese ha sido mi objetivo, considerar el amor entre Eloísa y Abelardo de forma diferente, olvidar los discursos románticos que han hecho de ellos unos representantes de ese amor romántico para seguir lo que Marcela Lagarde dice de ese amor romántico, que es un tipo de amor mediatizado y ensalzado y, sin embargo, encierra recovecos de dominio que generan desigualdad, lazos de dependencia y propiedad, así como privilegios e inequidad que forjan frustración, sufrimiento e incluso daño. Y eso es clarísimo en este caso, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. Yo he releído las fuentes de las que ahora hablaré y he visto en el amor de Eloísa un mal amor que condujo a una mujer jovencísima e inteligente a vivir una vida no deseada, a ser considerada maldita por ella misma y probablemente por casi todas las personas de su entorno. O lo que es lo mismo, maldecida por sus actuaciones que estaban fuera de las normas establecidas. Pero antes que nada y rápidamente situaré a los personajes en su contexto, refiriendo a aquellas condiciones específicas que van a ser relevantes para el tema, sobre todo para las personas que no sois medievalistas. El marco geográfico y espacial es el del siglo XII en Francia. Como veis, las posesiones del rey en este momento eran bastante más pequeñas que las de todos los demás feudales, sobre todo del ducado de Aquitania, Leonor de Aquitania, ya conocéis. Una etapa considerada culturalmente el primer renacimiento europeo, pues en él se produce una verdadera revolución, el redescubrimiento de los clásicos, las primeras universidades, las bibliotecas, la copia abundante de manuscritos, y va a despegar gracias a estos estudios de las primeras universidades y de las escuelas establecidas en las escuelas canónicas. Hay un aumento de población debido a que desde el siglo XI hay mejor clima, mejores cosechas, aumenta la población, aumentan las ciudades. Va a ser el momento del esplendor del románico, del nacimiento del gótico. Es una sociedad guerrera, como todos sabéis, una sociedad tripartita en la que hay unos que rezan, otros que trabajan y los demás que hacen la guerra. La economía está basada en la tierra, pero empieza el despegue del comercio con las ciudades y eso va a permitir que ideas materiales y dinero empiecen a circular y empiecen a generar una nueva economía. Es el momento del culto mariano y también del amor cortés. Y las personalidades típicas, para que os situéis en la época, son Hildegarda de Bingen, Federico Barbarroja, el abad Suger de Saint-Denis, que es el que promocionó el gótico. Es el tiempo de Leonor de Aquitania, como ya he dicho, de Luis VII de Francia y después de Enrique Plantagenet, que será su segundo marido. También es el de San Bernardo, de Diego Gelmírez en España y del Camino de Santiago, de Ricardo I Corazón de León, Saladino, Urraca de Castilla, etc. Hombres y mujeres son entidades diferentes y contrapuestas, con predominio del varón, propio de una sociedad guerrera y patriarcal, con hondas raíces romanas, germánicas y judeocristianas que sitúan a la mujer en un plano secundario e inferior. El matrimonio será, tras el triunfo de la doctrina canónica, el único que establece vínculos legales y reales, aunque eso no impide que existan otros tipos de unión, como el concubinato y el amancebamiento. El matrimonio de velación había de realizarse en presencia del sacerdote y con unas ritualidades determinadas. Con ello se verificaba la existencia de vínculos de sangre, de vínculos anteriores y que había libre consentimiento, cosa que era totalmente ficticio, como os podéis imaginar, sobre todo entre la gente privilegiada. Con ello,
También se va a establecer que sea un vínculo indisoluble, solamente por causas muy determinadas se podía deshacer el matrimonio, y una de ellas va a ser el que los cónyuges entren en un convento. Eso harán el padre de Abelardo y Eloísa, parece que va a ser lo que le va a guiar a él también en su vida. El amor en el matrimonio es nada más que affectio, honestas caritatis y dilectio, es decir, el deber conyugal, respeto y encuentro de dos cuerpos para la continuidad de la especie, y una vez terminado este asunto pueden hacer ya lo que les dé la gana. La sexualidad libre y encaminada a la búsqueda del placer se considera pecaminosa tanto dentro como fuera del matrimonio. Con todo, el varón dispone de una sexualidad más amplia, consentida y justificada, mientras la mujer está sujeta a unas estrictas normas morales que exigen de ella virginidad antes del matrimonio y honestidad después del mismo, puesto que el hombre tiene que tener seguridad de los hijos que recibe por tales, y era la única manera de hacerlo. El honor y la honra familiar dependen de la honestidad de las mujeres. Su lugar es el domicilio conyugal o bien el paterno, y sus tareas son las establecidas para ellas: el cuidado de la familia, de los miembros de la familia y del hogar. Los varones han de ocupar el espacio público para ganarse el sustento, o bien, si ya lo tienen asegurado porque pertenecen a la nobleza, pues tienen que lograr incrementar la fama, la riqueza y la honra. La violencia impregna el todo social. Está a todos los niveles, individual y colectivo, en las instituciones, en la ideología, en las relaciones, en la religión. Las mujeres reciben una doble violencia, la propia por ser mujeres y la de aquellas que reciben en tanto que sujetos objeto de los hombres bajo cuya tutela se encuentran, o bien de aquellos otros que se arrogan el derecho sobre ellas por la fuerza o por su poder. La violencia sexual, violación, rapto, incesto, estupro están a la orden del día y pueden recibirla cualquier mujer, de cualquier clase social que sean. Esto luego después se arregla entre varones por medio de pactos, y esos pactos suelen ser generalmente económicos si no se llega a un matrimonio. Probablemente no hubiésemos conocido nunca a Eloísa si no hubiera sido por su relación con Abelardo. De hecho, no sabemos nada de ella, ni su filiación, ni su apellido, ni de quién procedía, ni nada de nada. Se ha dicho que probablemente era una hija legítima de personajes importantes de la corte, especialmente porque ella estudia en uno de los monasterios más importantes, que es el de Argenteuil, uno de los monasterios femeninos más importantes para su época. En la época romántica, sobre todo, pero ya antes, fue considerada unos estereotipos de amantes como Tristán e Isolda, Ginebra y Lancelot, Calisto y Melibea, etc. Ha habido innumerables copias y recopias de los primeros manuscritos. El que se conserva más antiguo es del siglo XIII, es decir, 150 años después de los hechos, y se conserva en la biblioteca de Troyes. Este que he cogido aquí pertenece a Roman de la Rose, de Guillaume de Lorry y Jean de Meun, y este otro perteneció a Petrarca. He cogido algunas fotos de estas para que las veáis. Este pertenece, casi todo es de la época romántica. Esta es una historia de 1842. Esto es una serie de ediciones y reediciones que he puesto para que os deis una idea de la importancia y la trascendencia de esta película que llevaron a cabo estos dos personajes. Y en cuanto a la veracidad de las fuentes, bueno, primero he de decir que las fuentes son las cartas de Eloísa y Abelardo entre ellos, que surgen a continuación de que ella lee una historia de sus calamidades que escribe Abelardo, caen en sus manos, y entonces ella empieza a escribirle una carta, él contesta, ella otra vez, y así sucesivamente. No me voy a extender en ese tema porque si no, no acabo. En cuanto a la veracidad de las cartas, pues según Paul Zumthor, desde el siglo XIX hay 4 posturas importantes. Se consideran veraces casi todas ellas, pero, o sea, las posturas de los investigadores e investigadoras es que son reales, pero que han venido reinterpretadas. Unos aceptan la validez y autenticidad de las cartas desde el siglo XIII, aunque con retoques del XII, pero con retoques del XIII. Hay otros que defienden que fue una reelaboración posterior por parte de Abelardo para
crear con ello una novela epistolar moralizante. Otros que señalan que la obra de Eloísa es obra de Eloísa tras recopilar las cartas a la muerte de Abelardo. Y la más radical y minoritaria es la que dice que es un dossier ficticio que fue compilado en el Paráclito utilizando los documentos auténticos y las fuentes orales. Cuando Abelardo conoció a Eloísa, tenía cerca de 40 años y había vivido intensamente. Solo voy a destacar algunos aspectos de su vida para que os situáis en el contexto. Pedro Berenguer, que era su nombre, aunque después fue llamado Pedro Abelardo, simplemente Abelardo, también le llamaban Golía, que es demoníaco, y también el León de París, nació en 1079 en un pueblecito, Le Palais, que está muy cerca de Nantes. Como primogénito estaba destinado a heredar el feudo y por tanto la actividad guerrera, pero él, que había recibido una educación privilegiada, eligió el estudio y la filosofía. Dice: troqué las armas de la guerra por las de la lógica y los trofeos de las batallas por los conflictos de las disputas. Estas palabras son la clave de su vida, pues contemplaba el debate intelectual como un torneo, donde el vencedor obtenía prestigio, dinero y honra, que es aquello que os dije que tenían que hacer los nobles. Estudió en diversas escuelas antes de llegar a la escuela de París, entre ellos con Roscelino de Compiègne. Cuando llega a París, a la escuela más prestigiosa de Francia, que es Notre Dame, se matricula con Guillermo de Champeaux. Y allí comenzó a hacer amigos, porque como él era muy brillante, tenía unas dotes dialécticas extraordinarias, dejó en ridículo a su maestro en repetidas ocasiones, con lo cual se ganó la enemistad de los discípulos de Guillermo y del propio Guillermo. A los 20 años ya era maestro y entonces intentó poner su cátedra en París, pero no le dejaron. Y a los 2 años después de 2 años de intentarlo, marchó a Melun, donde montó su escuela, y después en Corbeil. Tuvo muchísimos alumnos y su prestigio creció rapidísimamente. Volvió a París después de una serie de acontecimientos a estudiar de nuevo retórica con Guillermo, pero volvió a decepcionarle, de tal manera que le dejó en ridículo por el tema de los universales. El maestro, sin embargo, el maestro que ocupaba la cátedra de París y había sucedido a Guillermo de Champeaux, se la ofreció, reconociendo con ello públicamente que Abelardo era mucho mejor que él. Pero las intrigas de Guillermo hicieron que tuviera que abandonar París y de nuevo se fue a Melun. Volvió de Melun y se instaló en Santa Genoveva, que era una de las más prestigiosas escuelas de París, junto con la de Notre Dame, que ya he dicho, y la de San Víctor. Y desde allí pues daba clases, quitándole los discípulos a los demás maestros. Siguió haciendo amigos. Después de un tiempo se dirige a estudiar teología con Anselmo de Laon. Este hombre, que también era muy prestigioso en su tiempo, para él era nefasto. Abelardo consideraba que era un incapaz, con un discurso trasnochado y reiterativo, y abandonó las clases. Entonces los alumnos de Anselmo le retaron a que él interpretara las Sagradas Escrituras y eligieron un texto muy difícil, muy oscuro, de Ezequiel. Y Abelardo lo hizo en tan poquísimo tiempo y con tantísima facilidad que alcanzó un prestigio enorme y se llevó consigo el odio de los discípulos de Anselmo y del propio Anselmo también. Vuelve a París y recupera su cátedra parisina. Y va a ser en este momento cuando él oiga hablar de una persona, de una joven que se llama Eloísa, sobrina y pupila de un tal Fulberto, que era canónigo de Notre Dame, y probablemente huérfana, como ya he dicho, o de una relación ilegítima. Acababa de salir del convento y era muy famosa porque sabía latín, griego, hebreo, era muy docta en literatura y se había empezado a mostrar interesada por la teología. En su obra dice Abelardo: su hermosura no era de las vulgares y la profundidad de su instrucción la elevaba sin disputa al primer puesto. Esta prenda harto rara en las mujeres hacía aún más recomendable a una niña
y así es que su nombre era ya célebre en todo el reino. Las fuentes, bueno, se dice que tenía entre 15 y 17 años cuando Abelardo la conoció y él cerca de 40. Abelardo también brillaba por sus cualidades físicas. Dice Fulk, prior de Dale: Abelardo no solo le había dotado la naturaleza de una gran inteligencia, sino también de una presencia que colmaba los deleites de las mujeres. Y él, que es un vanidoso, dice de sí mismo: era en verdad tanta mi nombradía, descollaba tanto por mi juventud y gracias personales, que no tenía que temer desaire alguno de cualquier dama a quien hubiese querido honrar con mi afecto. Inteligencia, fama, atractivo personal, economía saneada, sin duda Abelardo era el Brad Pitt de su época. Eloísa comenta de él: todos se precipitaban a verte cuando aparecías en público y las mujeres te seguían con los ojos volviendo la cabeza si se cruzaban contigo en la calle. Qué reina, qué mujer poderosa no envidiaba mis alegrías y mi lecho. Tenías dos cosas en especial que te hacían amable enseguida: la gracia de tu poesía y el encanto de tus canciones, talentos en verdad raros para un filósofo como eres tú. Eras joven, bello e inteligente. Abelardo, siguiendo el ejemplo de los antiguos filósofos, más por ética que por otra clase de compromiso, se había mantenido casto y decía: siempre odié la asquerosidad de la disolución y la asiduidad de mis lecciones no me dejaban tiempo para visitar y frecuentar a las damas nobles, ni tampoco estaba muy relacionado con las de inferior categoría. Él que se veía a sí mismo como el único filósofo que quedaba sobre la tierra, no tenía tiempo para las mujeres y las mujerzuelas, dice, confiesa también en otro de los lugares de su obra. Ni unas ni otras le habían interesado, pero sí que le interesó Eloísa por esas cualidades especialísimas que tenía. Arteramente preparó un plan, tal y como confiesa en su autobiografía y después en las cartas, y estupró a Eloísa. Dice: encendido en amor por aquella joven, no pensé más que en buscar ocasión de verla y familiarizarme con ella por medio de relaciones diarias, a fin de conseguir que cediese con mayor facilidad. Al intento me valí de algunos amigos de Fulberto, quienes le indujeron a que me admitiese en su casa, que estaba muy cerca de mi escuela, mediante las condiciones pecuniarias que él mismo quisiese señalar. Daba yo por motivos aparentes que los cuidados domésticos me distraían mucho del estudio y que además me era muy gravoso el gasto de una casa. Fulberto era muy avaro y al propio tiempo deseaba con afán que su sobrina se perfeccionase en literatura. Lisonjeando estas dos pasiones, obtuve fácilmente su consentimiento y colmé mis deseos. Favoreció él mismo mis amores. Puso en toda Eloísa bajo mi dirección, suplicándome que dedicase a su instrucción los ratos que me dejasen libres mis tareas escolásticas, tanto de día como de noche, y que si notaba en ella negligencia la castigase severamente. No pude menos que admirar su extremada sencillez y sorprendíme al ver que confiaba una tierna corderita a un hambriento lobo. En el supuesto de ser infructuosas las caricias, me quedaba el recurso de las amenazas y los golpes. El filósofo consiguió su objetivo y la tierna corderita cayó en sus garras, dedicándole un amor absoluto. Las canciones que compuso para ella corrieron por todo París y todo el mundo sabía de sus amores, menos el tío, menos Fulberto, que seguía pensando que su sobrina era honesta y que él pues tenía la integridad suficiente. Pero al final las sospechas recayeron después de tantas habladurías y un día los descubrió. De inmediato los separó, como os podéis imaginar. Aquí he cogido un señor que está haciendo poesía y la pobrecita Corderica. Las reinterpretaciones durante la época romántica que ha tenido estos dos personajes. Inmediatamente Eloísa escribió a Abelardo diciendo que estaba embarazada y él, sin saber qué hacer, la raptó y se la llevó a Bretaña, a casa de su familia, y allí tuvo un hijo al que bautizó con el nombre de Astrolabio y del que nunca se va a volver a saber hasta que no se muera Abelardo y ella escriba pidiendo favores para él. Corría 1118 en este momento y nuestro campeón estaba atormentado por lo que había hecho. Ella seguramente estaba muy feliz en Bretaña, con su niño, con él, pero él volvió a París y estaba hecho polvo de la cabeza porque algo tenía que hacer para resolver el entuerto.
y entonces habla con Fulberto y le dice que le ofrece un matrimonio que ha de permanecer secreto para que él pueda seguir en la cátedra parisina. Fulberto lo admite porque tampoco se lo esperaba. Él vuelve a Bretaña por ella y se encuentra con que ella no quiere casarse. Al final claudica y la convence, vuelven a París, se casan en secreto ante la presencia del sacerdote y de los pocos amigos de ambos. Él vuelve a sus clases y ella a casa de su tío. Pero Fulberto, para salvar la vergüenza que tiene del tema, pues va diciendo por todo París que Eloísa se ha casado con Abelardo. Y cuando le preguntan a ella, ella lo niega y dice que es mentira. Entonces Fulberto empieza a maltratarla. Y cuando se entera, Abelardo se lleva a su esposa y la mete en el convento de Argenteuil. ¿Qué ocurre? Que toda la familia de Eloísa se piensa que es una forma para deshacerse de ella y lo que hacen es que lo mandan castrar. Pagan a unas personas y le castran. A sus 41 años, avergonzado más por la pérdida de su fama que por la mutilación sufrida, toma los hábitos en Saint-Denis sin antes obligar a su mujer a hacerlo en Argenteuil. Y en este momento sus vidas se separan, cada uno sigue por su lado, hasta que vuelvan a reencontrarse bastantes años después. Sigue haciendo amigos Abelardo porque empieza a meterse con el abad y con los compañeros frailes diciendo que están viviendo en el más absoluto de los desórdenes y se gana la enemistad de todos ellos. Él sigue dando clases porque los alumnos van a oírle. Escribe a petición de ellos un tratado del que está muy orgulloso que se llama De la Unidad y la Trinidad Divina. Pero como es denunciado por hereje, se le condena en Soissons en 1121 y tiene que quemar su libro con sus propias manos. Tras este doloroso incidente vuelve a Saint-Denis, vuelve a meterse con los frailes y con su abad y como empiezan a maltratarle, huye y se refugia en la corte de Teobaldo de Champaña. Allí va a buscarle el abad, pero no consigue llevárselo. Finalmente ese abad muere y le sucede Suger de Saint-Denis y Suger hace un pacto con él y le deja huir y refugiarse en una zona inhóspita y construir un oratorio que será el futuro monasterio del Paráclito. Allí van todos sus alumnos a escucharle y con el dinero de los alumnos se transforma ese oratorio que era de cañas y barro en una casa decente y muy grande. Pero los enemigos no dejan de perseguirle y él al final en 1123 acepta irse al Golfo de Morbihan, en Bretaña, como abad del monasterio de San Gildas de Ruís. Dice él en sus memorias que allí se hablaba una lengua desconocida para él, que las gentes tenían costumbres salvajes y brutales, y los monjes eran todavía peores que los de Saint-Denis, porque mantenían a sus concubinas con ellos, eran un desastre que él intenta corregir creándose nuevos enemigos. A todo esto, Suger reclama los territorios del Paráclito y expulsa a Eloísa, que ya era priora, y a todas las monjas del monasterio. Y las pobres se ponen a vagar por ahí, de monasterio en monasterio. Él, enterado del tema, les ofrece el monasterio del Paráclito para que estén allí asentadas y no reciban más persecución. Las relaciones que vuelve a tener con su mujer son motivo de murmuración por parte de todo el mundo, claro. Aquí la recibe todas las interpretaciones sobre la recepción de Eloísa en el Paráclito. Él las frecuenta y dice que Satanás le está persiguiendo porque no encuentra tranquilidad en ningún sitio. Vuelve a San Gildas de Ruís y allí los monjes intentan envenenarle varias veces, contratan gente para matarle, etcétera, etcétera. De nuevo su doctrina es declarada herética y juzgada en un sínodo en Sens. La denuncia la va a encabezar Bernardo de Claraval, también muy importante, os acordáis que fue el que predicó la cruzada. Se le prohíbe absolutamente la docencia, se le excomulga
y le dicen que tiene que retractarse. Él ya está muy viejo, se ha caído un caballo, ha tenido una herida muy grave en la columna y se refugia con otra persona que os sonará, Pedro el Venerable, que va a interceder por él ante el Papa y consigue la absolución. Se retracta en una obra posterior y finalmente muere en 1142. Su cuerpo es llevado al Paráclito y entregado a su esposa Eloísa. Ella muere 22 años después y tras una serie de vicisitudes con sus cadáveres, al final reposan juntos desde 1817 en una tumba que hay en el monasterio parisino de Père-Lachaise. ¿Quién es el Abelardo de las Fuentes? Sin entrar en consideraciones acerca de sus aportaciones intelectuales, a mi modo de ver, Abelardo es un hombre petulante, absolutamente pagado de sí mismo, un ególatra empedernido, que siempre encuentra en los demás por envidia, mediocridad, malicia, corrupción y avaricia los motivos de sus calamidades. Pero en realidad su obcecada vanagloria le condenó al odio furibundo y a la pérdida del reconocimiento público, que era lo que más valoraba. Todas las desgracias llevarán su nombre sin tener en ningún momento la humildad de reconocer que él despreciaba descarnadamente a los demás y ridiculizaba a quienes habían conquistado un lugar destacado en el panorama intelectual de su época. Abelardo, el único filósofo sobre la tierra, se creía por encima del bien y del mal y denostaba el comportamiento de todas las personas que le rodeaban sin darse cuenta de la cantidad de deslices y de errores que él mismo había cometido. Abelardo centró su merma en el atropello que sufrieron sus palabras más que en el atropello a su virilidad, porque él consideraba que sus palabras eran irrefutables. Dice: su compasión me era 100 veces más dolorosa que la misma herida. No sentía más que mi oprobio, mi vergüenza y mi confusión. Acordábame de la inmensa gloria que poco antes me distinguía y de la facilidad con que en unos instantes se había degradado y casi apagado. Eso mismo lo dice cuando ingresa en el monasterio de Saint-Denis, y también cuando es condenada su obra en Soissons, dice: miraba la primera traición como insignificante, en cotejo con la nueva injuria, y más me dolía el daño causado a mi reputación que el castigo infligido a mi cuerpo, pues este fue un cierto modo justo, pero no lo era aquel otro que tan tiránicamente me alcanzaba cuando mi pluma había corrido siempre inspirada por una intención pura y una fe ardiente. Como hombre de su época consideraba, como ya habéis visto en algunos de sus comentarios, que las mujeres eran sexo débil, inferiores a los varones, aunque en sus últimas cartas pues parece que se retracta un poquito, sobre todo con el tema de las religiosas, a las que considera superiores por ser esposas místicas de Cristo. No parece sino que Eloísa fuera para él un logro más. Solo Eloísa podía ajustarse a su medida. Era inteligente, tenía conocimientos, fama, juventud, hermosura. Esa debía ser su presa y no otra. Dice en una carta: mozo era aún cuando llegó a mis oídos tu nombre, célebre todavía, no a causa de tu profesión religiosa, pero ilustre en tu inmensa y laudable condición en las bellas letras. En aquella época oía yo hablar de una mujer que, retenida aún por los lazos del siglo, se consagraba con infatigable celo a la literatura y, cosa bien rara, a la ciencia santa, no obstante ser secular, y que ni los placeres del mundo ni sus frivolidades y delicias eran parte a retraerla de su noble y útil propósito. Y cuando el mundo presenta el espectáculo de una deplorable apatía por tales estudios, cuando la sabiduría no tiene donde sentar su planta, no diré entre el sexo femenino, del cual parece estar desterrado, pero ni aun entre los mismos hombres, tú, por tu brillo y solidez de estudios, te hiciste superior a todas las mujeres y aventajaste a la mayor parte de los hombres. Alcanzarla, conquistarla, dedicó sus estrategias, abusó de la libertad que le concedió Fulberto para someterla, y una vez que comenzaron sus relaciones, la obligó en muchas ocasiones y en contra de sus prejuicios a ceder y a consentir en ellas, como dice también: ¿cuántas veces, a pesar de tus negativas, escrúpulos y disuasiones, tanto más notable en cuanto que perteneces a un sexo más débil, cuántas veces, digo, apelé a las amenazas y al rigor para obligarte a consentir? Acuérdate de mis ardores insensatos, de mis frenéticos ímpetus. Cegado por el furor de los deseos, todo lo olvidaba, anteponiendo a Dios y a mí mismo aquellos miserables y obscenísimos goces que hasta me avergüenzo de nombrar. Satisfacía en ti mi miserable pasión.
Se acusa ante Eloísa de ser su corruptor y esclavizador, por lo que sus actos desde el principio fueron perfectamente orquestados y conscientes. Conseguido su objetivo, la condena al olvido. Se desinteresa de su destino, al igual que le sucedía cuando derrotaba a algún intelectual o cuando dominaba algún texto con su capacidad exegética. ¿Por qué digo que Eloísa es una mujer maldita? Maldita es palabra que deriva de maldecir, como todos sabéis, y la RAE nos ofrece, entre otras, las siguientes acepciones que yo he utilizado: de dañadas costumbres, condenada y castigada por la justicia divina, de mala calidad, ruin y miserable. Soltar a alguien la maldita, dice coloquialmente, es decir, con sobrada libertad y poco respeto lo que se siente. Intentaré acoplar mi análisis a estas definiciones para mostrar que Eloísa, tal y como anticipé al principio y siguiendo a Lagarde, fue dominada por Abelardo inicuamente, mantuvo una relación desigual en la que fue absolutamente dependiente y, salvo un cortísimo periodo de tiempo en que pudo sentirse más o menos feliz, no olvidemos los conflictos morales que tenía en ese momento, su realidad fue frustrante y dolorosa, tal y como manifiesta en sus cartas. De ahí que para sí misma y para el momento que le tocó vivir pueda ser considerada maldita tanto moral y espiritualmente como en su realidad cotidiana, esto es, en su comportamiento de cara a las expectativas trazadas para mujeres como ella, mujeres nobles que debían observar unas pautas de comportamiento muy restringidas. De dañadas costumbres. Eloísa fue víctima de un hombre mayor que ella y aureolado de prestigio, un hombre que abusó de la relación maestro-alumna para conducirla al punto que quería, su entrega sexual. Enamorada de él, no supo sustraerse a su poder de seducción y cometió la primera de las faltas para señalarla como mujer de malas costumbres, pues cedió a una relación pecaminosa. La voluptuosidad de su pasión era un pecado gravísimo. Una mujer debía, como dije, guardar su honestidad y entregar su virginidad a Dios o a su marido. Como dependiente de un varón bajo cuya tutela se encontraba su tío Fulberto, Eloísa estaba obligada a guardar respeto y obediencia. Con su amor prohibido le afrentó cruelmente. Para mayor ofensa, Eloísa consintió en el rapto. Salió de la preceptiva custodia y huyó con su amante, dejando en evidencia a Fulberto, que se mostró incapaz como hombre para custodiar lo que tenía que custodiar, que era a la mujer que vivía en su casa. La insidia hacia su protector no era menor que la cometida contra la moral cristiana, al disfrazarse de monja en su huida. Precisamente en ella, pecadora y embarazada, esto se convertía en un acto de irreverencia simbólica, tal y como confiesa Abelardo. Dice: acuérdate de que cuando hallándote embarazada te hice pasar a mi país, ibas disfrazada de monja, y sabe con tan irreverente parodia vinimos a mofarnos del santo hábito que vistes en la actualidad. Por otro lado, Eloísa abandonó a su hijo en manos de su cuñada para seguir los dictados de su amante y después marido, y aunque se haya demostrado que la maternidad como la conocemos es un logro posterior, tal vez pudo resultarle un durísimo trance hacerlo. Nada en las cartas hace referencia a su maternidad malograda, como si se hubiese tratado de una contingencia superada. Pero no es cierto, porque a última hora, cuando Abelardo se muere, ella le pide a Pedro el Venerable que se ocupe de Astrolabio y le consiga alguna canonjía en el obispado de París. Fue capaz de entregarse obscenamente a su marido, sorteando las estrictas normas sexuales establecidas por la Iglesia para las relaciones conyugales, contraviniendo las prohibiciones fijadas para un importante número de días y profanando los lugares sagrados. Dice Abelardo: acuérdate de que después de casados y hallándote retirada en el claustro de Argenteuil con las monjas, fui un día secretamente a verte, y que a falta de otro sitio en el refectorio mismo nos abandonamos a un violento exceso de pasión. Bien conoces cuánta fue nuestra imprudencia en aquel lugar respetable y consagrado a la Virgen Purísima. Aunque no hubiésemos sido culpables de otras faltas, esta sola merecía la más ejemplar venganza. ¿Quieres que te recuerde los innumerables actos de disolución y desórdenes que precedieron a nuestro matrimonio? La espantosa traición que hice a tu tío, en cuya casa estaba hospedado, seduciéndote vergonzosamente. ¿Sabes también a cuánta esclavitud nos habían reducido las exigencias de mi pasión inmoderada? Pues ni la decencia ni el respeto a Dios en los mismos días consagrados a la memoria de la pasión del Señor, en las más solemnes festividades, eran parte para desencenagarme de aquella ignominia.
La actitud de Eloísa ante el matrimonio denota una total carencia de virtud cristiana y, en consecuencia, una actitud malvada. Aceptar como mejor el título de amante o concubina que el de esposa era un reto lanzado a la doctrina eclesiástica. Aspirar a mantener una relación pecaminosa preñada de lujuria, porque el amor conyugal, casto, exento de placer, sensualidad y erotismo, recomendado por la Iglesia, no le satisfacía, era una verdadera blasfemia. Eloísa vaticinó que su matrimonio sería por ello algo nefasto y maldito. Dice: aquel matrimonio iría acompañado de maldición, que irrogaría graves daños a la Iglesia y sería llorado amargamente por los filósofos. Y blasfemia mayor fue el rechazo a la vida religiosa, increpar a Dios por haberla apartado de Abelardo, por sentirse fuera de lugar, por aparentar lo que no era. Dice ella: bien sabe Dios que toda mi vida he temido más ofenderte a ti que a él, y que más deseo agradar a Abelardo que a Dios. Tu mandato y no la voz del cielo es lo que me decidió a vestir el hábito religioso. Tenía plena conciencia de que faltaba el voto de castidad continuamente con el pensamiento, y eso le hacía sufrir profundamente, porque en los momentos más importantes de la misa ella recuerda su pasión amorosa. Dice: ¿quieres que te confiese toda la miserable flaqueza de mi alma? En medio de la misma solemnidad del sacrificio incruento, en el acto de deber orar con más fervor y pureza, los obscenos cuadros de aquellos goces fascinan de tal manera mi mente desdichada que más me ocupo en ellos que en la oración, y en vez de llorar los pecados cometidos, suspiro más bien por los que no puedo cometer. Hondamente grabada tengo en la memoria no solo cuanto hicimos, sino hasta las horas y el lugar, las más menudas circunstancias. Todo lo pasado adquiere nueva vida en mi fantasía, todo se reanima y me agita, ni durmiendo descanso, y un movimiento involuntario, una palabra que se me escapa, revelan el desarreglo de mis pesares. Además, al ocultar sus deseos, no lo olvidemos, nefandos, y sus arrebatados sentimientos, y mostrarse públicamente como una buena religiosa, incurría en el odioso pecado de la hipocresía. Condenada y castigada por la justicia divina. Todas estas malas acciones generarán en Eloísa una gran intranquilidad de conciencia, un desasosiego que la conduce a considerarse culpable no por sus actos, sino por haber arrastrado a Abelardo a la peor de las maldiciones, la pérdida de su virilidad. Una mutilación que le convirtió en menos que hombre, en un eunuco ridiculizado por sus contemporáneos y rechazado por Dios, dado que el pensamiento medieval sobre el tema era el que denuncia el propio Abelardo, apresado entre el escarnio público y la paradoja de ser hombre sin serlo. Dice: ¿cómo iban a celebrar mis émulos aquel justo pago de mi conducta? Qué golpe tan atroz para mis parientes y amigos la nueva de mis desgracias. Todo el mundo iba a ocuparse de mi peregrina infamia. ¿Y cómo iba a salir a la calle cuando todos me señalarían con el dedo? Me despedazarían con la lengua y me mirarían como un espectáculo monstruoso. Los eunucos son tan abominables delante de Dios como que los hombres reducidos a tal estado por la amputación o contusión de las partes viriles no pueden acercarse al seno de la Iglesia por fétidos e inmundos. Eloísa asume las consecuencias de sus miserias como un justo castigo divino, aunque duda de poder expiar sus faltas porque carece de arrepentimiento. Dice: entregada por largo tiempo a los placeres carnales, híceme acreedora a lo que hoy padezco, y con razón la consecuencia de mis pecados ha sido su propia pena. Todo fin malo guarda relación con un mal principio. Yo sufriré toda la vida en la contrición de mi alma lo que tú sufriste en un momento en tu cuerpo, y si con esto no satisfago a Dios, te satisfaré a ti. De mala calidad, ruin y miserable. Eloísa se siente ruin y miserable por pertenecer al género femenino, un género proclive al pecado e inductor del mismo, según la doctrina de la época. Repite con extremo dolor las palabras del Eclesiastés y las hace propias, al igual que otras frases de las Escrituras. Dice: desgraciada Eloísa, ¿por qué naciste si habías de ser causa ocasional de tamaña maldad? Sexo fatal. ¿Estará por ventura escrito que haya de ser siempre la perdición y ruina de los hombres grandes? Todo lo he recapacitado y he visto que la mujer es más amarga que la muerte, es el lazo del cazador, su corazón es una trampa y sus manos son cadenas. El que desea agradar a Dios huirá de ellas, mas el pecador caerá en sus redes. Ya la primera mujer sedujo en el paraíso a su esposo,
La que el Señor le había criado para compañera y apoyo de Adán fue la causa de su espantosa caída. Es evidente que no fue capaz de ver más allá, de desentrañar la madeja de circunstancias y reconocer que su adorado Abelardo se buscó la destrucción por haber ofendido tantísimo a la familia de Eloísa. Como dije al principio, la honra de las mujeres estaba en manos de la familia. Si se deshonraba a las mujeres, tocaba vengarla a los hombres de la familia, y fue lo que se hizo. Estupro, rapto, matrimonio secreto, abandono en un convento, abandono del hijo en manos de terceros. Por el contrario, asumirá los votos religiosos como una castración sexual y espiritual expiatoria. Dice: yo me casé contigo para tu ruina, al menos lo expiaré. Acepta esta inmolación voluntaria. El tiempo, la madurez y la sucesión de acontecimientos le hicieron considerar que ella había depositado muchísimo más en la balanza amorosa y que había sido utilizado y abandonada y olvidado miserablemente por Abelardo. Y así lo resume: una sola cosa te pido que me digas, si puedes, y es porque después de haber entrado yo en el claustro por tu sola decisión, me has descuidado y olvidado de tal manera que ni presente con tus discursos ni ausente con tus cartas te hayas dignado a consolarme. Dímelo, te ruego, si puedes, o de lo contrario diré yo lo que pienso, y aun lo que todo el mundo sospecha. Unióte conmigo la concupiscencia y no la amistad, el fuego de la carne y no el amor. Por eso, apagado el fuego, se ha extinguido también tu afecto. Esta sospecha, idolatrado Abelardo, no es solamente mía, especial o privada, sino general, común y pública. Ojalá supiese yo encontrar razones para disculparte y aliviar así en algún modo mi quebranto. Sufre el maltrato de propios y ajenos. Recordad que Súger la expulsa del monasterio del Paráclito, que pertenecía a Saint-Denis. Probablemente fue una especie de venganza, como tantas veces los hombres se vengan en las mujeres de los problemas que tienen entre los hombres. Eloísa vive acongojada porque en la ideología de la época sus votos no sirven para nada, puesto que no los ha hecho por Dios, sino por Abelardo. Y todo esto hubiera quedado más o menos oculto si no hubiera sido porque ella habla. Habla libremente con una verbalidad que hasta entonces desconocíamos dentro de los discursos femeninos medievales. Ya vimos cómo se manifestaba en contra del matrimonio. Con la misma vehemencia explicita su deseo sexual, su pasión, su sensualidad quebrantó los límites de lo posible, pues faltó a la honestidad seduciendo y dejándose seducir. De una manera libre de ataduras, de símbolos, de convencionalismos, un amor extrañamente revolucionario, aunque también fuese absolutamente sumiso y humillante, tal y como reconoce, porque ella se humilla todo lo posible para que él sea grande. Su protesta la hace irrepetible en la Edad Media, aun generando sobre sí misma esa autoviolencia, porque asume toda la carga negativa del sexo femenino. Dice: las mujeres no podrán conducir a los hombres más que a la ruina. Como religiosa, más que a Dios, reverencia a Abelardo, con lo cual también comete un pecado gravísimo. Está llamándole ídolo mío continuamente. Utiliza la palabra para hacerle presente. Quiere que le escriba porque al otro lado del espejo se encuentra Abelardo, se encuentra Eloísa con toda su pasión que le está esperando. Utiliza a las monjas para hablar en plural y luego inmediatamente habla en singular y le recrimina por todo lo que hace y le pide que le escriba. En conclusión, ya termino, Eloísa se nos revela grande en sí misma, en sus conquistas personales sobre su sexo, considerado mísero por ella misma. Habrán de pasar 2 siglos, acordaos que Cristina de Pizán va a ser la que va a reivindicar el valor de las mujeres y su capacidad intelectual. Tenía conocimientos superiores a la mayoría de los varones de su época, pero ante todo tenía a Abelardo, con el que se había hecho uno, siendo él el más importante de todo París. En contra de la opinión de Duby, yo encuentro no solo 2 Eloísas como él, sino una sola, con el problema de ser importante en sí misma y de asumir toda esa carga negativa de la Edad Media sobre las mujeres. Por supuesto que es evidente su contradicción, pero ¿quién está libre de contradicciones? Ni siquiera en nuestro tiempo. Eloísa es una mujer de su época, a la que le queda pequeño el marco, como le vino pequeño el hábito que vistió y el velo de monja. Eloísa recurre al consuelo de la palabra, una palabra erudita, angustiada, rebelde y transgresora, con la que expresa su identidad, su yo más íntimo que nadie podía arrebatarle ella,
confiesa que no se ha hecho monja ni por nada más que por Dios, eso simplemente en su pluma de mujer es, a mi entender, junto con sus actos conscientes desviados y sus pensamientos blasfemos, la convierten en una mujer malditamente enamorada. Muchas gracias. Solamente quiero deciros sí, Abelardo lo que hace cuando se ve tan perseguido en Gildas, cuando la gente le quiere matar continuamente porque hay un montón de personas que quieren matarle y él lo descubre y tiene la suerte de no caer. Bueno, de hecho, uno de los frailes que va con él en una visita que hace a su hermano, pues bebe de una bebida que le habían puesto en un vaso y se muere en vez de él. O sea que se salva por una serie de circunstancias de muchas cosas. Pero parece ser que él quiere consolar a un amigo suyo que tiene unas ciertas calamidades y escribe su autobiografía denunciando todos los problemas tan terribles que tiene él y que son tan grandísimos que nadie ha tenido los problemas que él ha tenido. Y por eso ahí empieza todo, ¿no? Porque él escribe esa carta, bueno, es una historia en forma de carta, cae en manos de Eloísa y entonces ella le escribe a él para consolarle. Así se inicia la correspondencia. En realidad la primera carta es una autobiografía. Claro, la que lo sufre todo, porque es que esta mujer parece ser que tuvo un amor tan trágico hacia Abelardo, nunca se dio cuenta de que había sido utilizada. Bueno, parece ser que sí, porque en ese parrafito que os he leído, en el que ella dice, bueno, ¿por qué no me escribes? ¿Por qué me has abandonado durante tanto tiempo? Que es que ni en presencia ni en ausencia por las cartas me escribes, me consuelas, te preocupas por mi vida. Aunque realmente sí que lo hizo porque cuando se entera que las han expulsado de Argenteuil, va a buscarla para llevarla al Paráclito, pero bueno, ese silencio durante casi 17 años me parece que tiene con respecto a ella, pues ella le resultan muy dolorosos y lo que le achaca es que como está castrado y ya no tiene ninguna sensación ni ningún deseo, pues entonces, ¿qué pasa? Que ella la ha dejado ahí con las ganas y se lo está recriminando continuamente.